Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, una rara enfermedad renal llamada coloquialmente mal de riñones se encuentra en expansión en varios países centroamericanos. Esta enfermedad se ha convertido en una epidemia, ya que se ha convertido en la primera causa de muerte en El Salvador y en Nicaragua, y cuyo resultado es la muerte de varios miles de trabajadores. Estas muertes superan el número de muertes a causa del SIDA, de diabetes y leucemia. Cabe señalar que la enfermedad renal crónica está causando graves estragos entre la población más pobre de la región. La enfermedad afecta mayormente a los hombres en edad laboral, especialmente a los cortadores de caña. Sin embargo, también se reportan casos de mineros y otros trabajadores agrícolas. Hay que destacar que, según datos de la Organización Mundial de Salud, se estima que entre 2005 y 2009 esta enfermedad renal causó la muerte de 2.800 hombres por año en Centroamérica. Tan solo en El Salvador y Nicaragua, en las últimas 2 décadas, el número de hombres que murieron de esta enfermedad renal se quintuplicó. Asimismo, en El Salvador, esta enfermedad es considerada la segunda causa de muerte entre los hombres. Por otro lado, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, el hospital regional tuvo que desarrollar un programa de diálisis domiciliaria porque estaba tan sobrepoblado de enfermos de ERC que empezó a quedarse sin camas disponibles para las víctimas de otras dolencias. Con este número de enfermos, la capacidad de los hospitales resulta insuficiente. Se agotan rápidamente los presupuestos de salud y se deja a una considerable cantidad de viudas y huérfanos en la región. Algunos científicos sospechan que el contacto con alguna toxina desconocida, probablemente durante la jornada de trabajo, puede ser el detonante de esta enfermedad. Los investigadores recuerdan y concuerdan que en la deshidratación y la insolación, producto de las arduas jornadas laborales, son factores probables e incluso pueden ser la causa de la enfermedad. Esto resulta en virtud de que los trabajadores, a quienes se les paga no por cantidad de horas o días trabajados, sino por cantidad de caña cortada, suelen laborar hasta el extremo de la deshidratación y el desmayo, dañando potencialmente sus riñones en cada jornada. Al respecto, y ante la incidencia en la salud pública centroamericana, se han realizado diversos estudios de esta enfermedad para encontrar el origen y el tratamiento del mal. Ahora bien, de acuerdo a estudios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, se ha señalado que la enfermedad renal crónica, que afecta a miles de trabajadores rurales en América Central, sea reconocida como lo que es una gran epidemia con un impacto tremendo en la población. Asimismo, una comunidad de investigadores está pidiendo el reconocimiento de la nueva enfermedad aún no incluida en los manuales médicos. Hasta ahora se le identifica como nefropatía mesoamericana, nefropatía agrícola endémica, nefropatía azucarera. Igualmente, estudios realizados en El Salvador por el doctor Carlos Orantes señalan que el 25% de los hombres de la zona agrícola bajo el EMPA padecieron la enfermedad y que la mayoría de ellos no padecían hipertensión o diabetes, principales causantes de males renales. Una de sus conclusiones fue que el origen de esta enfermedad era desconocido. No obstante, el doctor Orantes
descubrió que el común denominador de los pacientes con este mal trabajaban en el campo. Lo anterior hizo concluir que el origen de la enfermedad eran los productos tóxicos, como pesticidas y herbicidas que se utilizan regularmente en la agricultura. Ahora bien, el doctor Orantes denunció que ciertos compuestos químicos prohibidos en Estados Unidos, en Canadá y Europa estaban siendo utilizados en grandes cantidades en el campo salvadoreño y sin ninguna protección. Por otro lado, de acuerdo a estudios realizados por el doctor Daniel Borges de la Universidad de Boston, señaló que no solo los trabajadores del campo estaban enfrentando, sino también mineros y trabajadores del puerto, quienes no tuvieron contacto con químicos. Sin embargo, el estudio reconoció que todas las víctimas trabajaban largas jornadas bajo el sol. Esto, muchos se preguntarán, ¿por qué este tema? En México es un país productor de caña de azúcar. En México, Hernán Cortés instaló el primer trapiche de América. En México producimos 5.300.000 toneladas de azúcar. En México tenemos 165.000 productores de caña. Producimos 55 millones de toneladas de caña. En México, 15 estados de la República producen caña de azúcar. En México, más de 327 municipios producen caña de azúcar. Y Veracruz produce el 40% del azúcar nacional. Más de 1 millón de veracruzanos viven de la caña. Y en México, en la cadena productiva de la caña de azúcar, se encuentran los cortadores de caña, los llamados tiznados, el eslabón más débil de la cadena productiva de la caña de azúcar. Cortadores de caña que llegan de diferentes lugares a las zonas cañeras, que viven en condiciones difíciles, infrahumanas a veces, y que trabajan de sol a sol, con temperaturas de 40 grados. Y precisamente, esta enfermedad del mal del riñón, que se dice que se produce principalmente en los cortadores de caña por los trabajos desarrollados bajo el sol. Por eso estamos presentando este punto de acuerdo, y por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a los gobiernos de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica para que, en colaboración con los organismos internacionales de salud, universidades, instituciones de investigación, así como de la Organización Internacional del Trabajo, celebren una exhaustiva investigación sobre el llamado mal de riñón, que ha causado la muerte de miles de trabajadores centroamericanos dedicados a cortar caña, a efecto de construir, promover y desarrollar políticas de salud pública a favor de las víctimas de esta epidemia. Segundo, el Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, de conformidad con sus atribuciones, remita a esta soberanía un informe detallado sobre: 1. Las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores que laboran en la industria azucarera del país cortando caña de azúcar. 2. Enfermedades particularmente asociadas a los padecimientos renales reportados por los trabajadores adscritos en los ingenios azucareros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.